Buenas tardes, chicos. Vamos a dar comienzo a la clase de estudios sociales. Con el tema de hoy vamos a terminar de lo que es de ver las migraciones y el impacto que tienen en nuestro mundo y en los diferentes países. Entonces voy a empezar a compartir mi pantalla. Ok, el tema que vamos a ver hoy se titula Las migraciones, una cuestión mundial. Esto quiere decir que las migraciones no solamente tienen impactos en las personas que migran, sino en los países a los que ellos van y por ende perjudica o tiene un impacto a nivel mundial. Entonces, como hablamos la semana pasada, la migración no es algo nuevo, sino que la migración se ha dado desde el comienzo de la civilización humana, ¿sí? Desde que los primeros humanos, los Homo y los Homo sapiens, empezaron a expandirse y a viajar de un lugar a otro para conseguir mejores condiciones de vida, ¿sí? Gracias a estas largas caminatas que ellos hicieron, empezaron a poblar el mundo y a radicarse en lugares generando nuevas costumbres, nuevas religiones, nuevas lenguas. Entonces, como tal, nosotros podemos decir que estas fueron las primeras migraciones que nosotros tuvimos, ¿sí? Las migraciones se dieron tanto por el norte como por el sur, ¿sí? Partiendo de África. En el norte partían de África, subían a Asia, llegaban a Alaska, a Norteamérica y bajaban al continente americano en la parte latina. Y por la parte sur, ¿sí? Estas personas venían al sur de África, pasaban por Australia y llegaban al cono sur de América, pero por Argentina y por Chile. ¿Ok? Entonces, hemos revisado que las poblaciones humanas han migrado desde sus orígenes. Esto implica que, como seres humanos, somos móviles. Nos movemos de una región a otra en búsqueda de mejores condiciones de existencia. También recordemos que estas personas dependían de la caza y de la recolección. En un principio no habían dominado la domesticación de animales ni la agricultura, entonces ellos tenían que ser nómadas y moverse de un lado al otro donde hubieran mejores condiciones de vida y también cuando perseguían a sus presas se movían con ellos. Luego vino lo que fueron las glaciaciones y eso también los empujó a los pocos que sobrevivieron a moverse a lugares un poco más cálidos. Por otra parte, las migraciones forzosas han sido parte de un proceso histórico como los desplazamientos por catástrofes y guerras. Entonces aquí vemos una foto bastante triste. ¿Alguien me puede decir qué puede estar ocurriendo en esta foto? ¿Qué nacionalidad son? ¿Por qué habrían emigrado? Aileen, dime tú. Yo creo que están tristes porque no pudieron pasar, o sea, no pudieron pasar de la frontera. ¿Y tú qué piensas que qué religión sea, qué nación sea esta? Bueno, Mm, esta nación son del Medio Oriente, ¿sí? Lo que abarca Palestina, Irak, Irán, Siria, ¿sí? Que son las personas con más desplazamiento últimamente por las guerras tan tremendas que están sucediendo allá. Y esta foto de qué puede ser, Adán, esta foto de qué puede ser, aquí está acá. Esa foto es de una parte de la ciudad de Chernobyl. Uh-huh. ¿Qué pasó en esa ciudad? Explotó una bomba nuclear. Muy bien, excelente. Entonces, aquí podemos ver, ¿sí? A una parte de Chernobyl, en Ucrania, donde hubo migraciones forzosas
por la explosión de una central nuclear. Entonces, esto es otro motivo porque la gente tiene que dejar. No fue por razones políticas y sociales, sino ya fue una catástrofe ambiental. Muy bien, excelente, chicos. Entonces, las migraciones en el último siglo. Estados Unidos recibió, ¿cuánto puse? 100, no recuerdo, creo que puse un poco la fecha más. Ah, ya. Recibió en 1907 1.7 millones de nuevos inmigrantes. Aunque su población actual es 5 veces mayor que entonces, no recibe anualmente más de 1 millón de nuevos pobladores. Entonces esto es bastante interesante. Aquí podemos ver las imágenes de principio de siglo. Aquí hubo sucesivas migraciones a Estados Unidos. Estados Unidos estaba empezando a crecer en la parte cinematográfica, en la parte económica, con las bolsas de valores. Empezó a ser bastante popular. Y las personas de todo el mundo se empezaron a interesar a irse a los Estados Unidos, sobre todo en la parte de Nueva York. Entonces empezaron a llegar y para ese entonces su transporte era por buques, barcos. Sobre todo venía mucha gente de Europa. Para ese entonces no había controles migratorios y las personas eran recibidas sin ningún tipo de problema. Llegaron más de 1 millón de personas. Entonces, a pasar el tiempo, sí, como vemos hoy en día, siguen yendo esas olas migratorias a Estados Unidos, pero nunca van a superar esa cantidad tan grande como la que hubo en el año 1900, ¿sí? A principio de siglo. En 1970 se movilizaron internacionalmente 83 millones de personas. En la actualidad, esa cifra se multiplica por 2,5, ¿sí? Vemos que casi hay 300 millones de personas actualmente que migran de un lugar a otro, sobre todo a países que son bastante desarrollados. Ningún país de destino acoge tantos migrantes en la actualidad como lo hicieron Argentina, Brasil, Canadá y Australia en el siglo anterior. Entonces, aquí vemos imágenes bastante interesantes y sabemos que luego de la Segunda Guerra Mundial, que explotó en Europa, cuando ya se estaba acabando esta guerra, muchas personas se dieron cuenta en el que estaban del lado nazi que la guerra la estaban perdiendo. Muchos se suicidaron, muchos los agarraron, muchos estuvieron presos en procedimientos, pero una gran cantidad de personas tuvo la oportunidad de huir. ¿Y para dónde fueron? Para el continente americano, porque es el continente más lejos, donde iba a ser más difícil que lo pudieran rastrear. Entonces muchas personas se cambiaron de nombre, vivieron escondidos, con otras nuevas identidades, sobre todo en estos países, chicos. Argentina actualmente es una población o es un país que tiene ese aire europeo por la cantidad de alemanes que llegaron. Inclusive en la Patagonia, que es al sur de Argentina, hay un asentamiento de una población netamente alemana. Ahí hay solamente alemanes, se habla alemán, hay escuelas, hay una población netamente alemana. Estas son personas que vinieron huyendo de la guerra y otros fueron cabecillas nazis que llegaron ahí. Se sabe mediante archivos y mediante documentos que uno de los grandes cabecillas del movimiento nazi, como fue el doctor Mengele, estuvo asentado por un tiempo en Argentina. Luego de eso pudo ir para Brasil, donde lamentablemente murió sin que lo pudieran agarrar. Ok, vemos varios países donde también hay asentamientos alemanes hasta el día de hoy. Uno de esos también es Venezuela. Venezuela tiene una población donde tiene un asentamiento alemán, donde las personas cultivan, hablan todavía ese idioma, o sea, es una comunidad bastante conocida. Entonces, América recibió a muchos inmigrantes durante estos países, durante esta época, desde 1940 hasta los 80 más o menos. Causas de la migración, causas estructurales o macro, ¿sí? O sea, ¿por qué se emigra? Y son razones bastante importantes.
Una de las primeras características es la ausencia de una política eficaz de desarrollo económico. El país no tiene una buena política, no tiene una buena economía, así que la gente no ve futuro ahí. Falta de oportunidades laborales, muy pocas vacantes de empleo, ¿sí? Pocos empleos bien remunerados, como una crisis monetaria, entonces los trabajos te exigen en la misma jornada laboral, pero con sueldos de verdad que no te alcanza para tener una vida digna. Inestabilidad política general, conflicto interno y amenazas para la integridad física de la población, ¿sí? Vemos que estas causas fueron las que impulsaron a el pueblo ecuatoriano entre los 1800, en 1980, 1990, ¿sí? A emigrar a lo que fue el país español. Entonces, hay una gran cantidad de población ecuatoriana que vive todavía en España. Cuando el país empezó a mejorarse, muchos se regresaron, pero muchos decidieron seguir su vida ahí y bueno, más nunca volvieron a este país. También hay causas individuales o causas micros. Estas causas son, por ejemplo, el espíritu de lucha que empuja a los pobladores a asegurar su propia existencia, es decir, a tener mejores condiciones de vida, una mejor educación, un mejor empleo, entonces deciden irse. Decisión de buscar otros destinos, vivir en un lugar diferente, con una cultura diferente, y exploración de otras realidades diferentes a las conocidas. Entonces aquí tenemos una foto bastante importante, ¿sí? De estos chicos, ¿sí? Que ellos generalmente hacen intercambios para países europeos. Luego del intercambio y que se acaba el intercambio, ellos ya terminan de estudiar en su país de origen y se van definitivo a donde fueron a conocer estos países de intercambio, porque conocieron nuevas oportunidades, les gustó el estudio, la sociedad. Entonces son chicos que desde pequeños ya tienen esa mentalidad de irse a estos países desarrollados. Las consecuencias de los procesos migratorios, ¿sí? Hay consecuencias que empujan fuertemente a los países, aunque las personas individualmente se pueden beneficiar y sus familiares, en la parte social y económica sí hay un pequeño desgaste por parte de los migrantes. Entonces, uno de esos grandes problemas es el envío de remesas. Recordemos que el envío de remesas es el envío de dinero de las personas que están en el país donde ellos quisieron irse y envían dinero a sus familias. Evidentemente no es que hagan el mismo billete y se lo dan a la familia, no. Son en casas de cambio, estas casas de cambio son registrados, ¿sí? Son legales, entonces lo que las personas van es a estas casas de cambio, dan el dinero y ellos se encargan de transferirlos a la moneda de ese país. Aunque esto sea legal y aunque hay empresas que están bastante registradas, esto afecta al país de cierta manera. Ok, entonces vamos a ver cuál es este resultado de envío de remesas. Contribuyen a financiar el déficit que se genera por el exceso de importaciones sobre las exportaciones. Incrementan el consumo y la inversión, ayudan a resolver los problemas del círculo familiar del emigrante. Sin embargo, la dependencia excesiva de las remesas de los migrantes puede ocasionar una falta de proactividad en los sectores a los que se destinan y por la crisis en los países desarrollados pueden disminuir significativamente de un año a otro. Entonces vemos que en los resultados positivos es que, bueno, se está ayudando a los familiares, el otro país puede ayudarse bastante, pero es un flujo de dinero que está saliendo del país donde se está. Hay un estudio que se realizó actualmente en estos últimos años, donde se dice que el envío de remesa que tuvieron o tuvo los ecuatorianos cuando migraron aquí a Ecuador, gracias a esas remesas que fueron millones y millones de euros que entraron al país, el país pudo estar estable por ese tiempo, porque las remesas ayudó económicamente a Ecuador.
Entonces aquí vemos la importancia de las remesas, que no solamente es a los familiares, sino al país que está pasando por ese proceso, como fue aquí en Ecuador, que recibió millones de euros anuales gracias a las personas que estuvieron allá. Pero la economía en España sí se vio afectada. ¿Estamos entendiendo hasta acá, chicos? ¿Hay alguna pregunta? No, ninguna. ¿No? No. No, vamos a seguir. La integración del inmigrante en el país de destino, ¿sí? ¿Qué pasa con estas personas cuando llegan a un país con una cultura y un pensamiento diferente? ¿Cómo hace para integrarse? Entonces, estas personas que van llegando a este país generalmente reciben actitudes de rechazo fundamentadas por prejuicios racistas, ¿sí? No, que tú eres blanco, no, que tú eres negro, que tú eres católico, que tú eres musulmán, que tú eres socialista, que tú eres capitalista. Entonces, hay ese tipo de rechazos, lo que nosotros conocemos actualmente como la xenofobia. Las personas generalmente ganan salarios bajos, con horarios extendidos y sin ninguna clase de protección o seguridad social, porque estas personas hacen el trabajo que generalmente las personas de esa nacionalidad no harían. Ellos lo reciben porque necesitan recibir dinero, pero con el sueldo muchas veces de la mitad de lo que le pagarían a una persona con la nacionalidad. Entonces vemos que ahí están trabajando mucho más horas con un sueldo mucho menor, entonces hay una explotación laboral por ahí. Por más preparados que sean estas personas, se les considera como individuos que deberían realizar tareas de segunda clase. ¿Sí? Aquí tenemos la marginación. Pueden ser personas muy preparadas, con muy buenos títulos, con maestría, con doctorados, o haber egresado de las mejores universidades con un buen promedio y estar capacitados para ejercer un buen puesto. Pero siempre son marginados, siempre son rechazados, siempre son maltratados en estos trabajos porque se considera que con el hecho de ser extranjeros valen menos y que no deberían tener las mismas oportunidades. Entonces vemos que estos tratos son bastante fuertes y esto se ve muy seguido en casi todos los países. Por su condición de ilegales se mantienen en la marginación y en la pobreza. Aquí ya estamos hablando de inmigrantes que nunca han tenido la oportunidad de sacar sus visas ni tener sus papeles al día por falta de documentos desde su país, por falta de dinero. Y estas personas tienen que estar viviendo escondidas de la ley porque si la ley se da cuenta que no tienen los papeles, entonces los pueden extraditar. Esta situación, ¿sí? Sobre todo pasa en Estados Unidos, porque en Estados Unidos es muy difícil tener estos papeles, entonces son personas que tienen 5, 8, 10 años que no pueden regresar a su país, pero están escondidos totalmente. A causa de su temor de ser deportados, viven situaciones particularmente de soledad o de aislamiento, ¿sí? No tienen mucho contacto para que nadie tampoco los vaya a delatar con la policía. Las respuestas organizacionales, ¿sí? Como las migraciones se han triplicado, ya varias organizaciones mundiales están prestando atención a estas migraciones, por qué suceden, cómo controlarlas, cómo ayudar a los países que reciben y cómo ayudar a las personas que están saliendo de su país. Entonces, uno de los primeros estatutos de largo alcance fue establecido en 1951 por la ONU, mediante su organismo especializado que es ACNUR. ACNUR significa Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. ACNUR se constituyó como un organismo vigilante del bienestar de los refugiados en los países. Entonces aquí entra esta organización importante como es la ONU, ¿sí? Y como es el ACNUR. La ONU garantiza el bienestar de las personas que están llegando a estos países. ¿Por qué? Porque se lucha por las igualdades de derechos, que estas personas sean bien tratadas, que se le puedan dar sus papeles, que se le pueda dar su visa a unos costos que no sean tan elevados y con unos papeles que no sean tan engorrosos. O sea, que las personas puedan tener la visa de la manera más sencilla posible, aunque sabemos que el visado siempre va a ser complicado. Y está ACNUR,
que esta organización es la encargada de ver los beneficios de los refugiados, porque hay varios estatutos. Están las personas que son extranjeras, que vienen a un país por un conflicto social, económico, político en su país y quieren aquí rehacer su vida. Pero hay unas personas que son perseguidas políticas, sí, que políticamente el gobierno lo está persiguiendo o la guerrilla lo está persiguiendo, entonces ellos entran bajo el estatuto de refugiados, es decir, que el país los recoge porque esa persona está en peligro. Entonces, eso tiene un tipo de visado, pero es mucho más ligero, es mucho más fácil, porque estas personas son de alto riesgo, o sea, están pasando por un problema bastante difícil. Entonces aquí se les garantiza sus papeles, la residencia, un buen trabajo y buena alimentación. Otro organismo es la Organización Internacional para las Migraciones, que es la OIM, que está consagrada al principio de promover una migración humana y ordenada para beneficios de todos. En este contexto ofrece servicios y asesoramientos a gobiernos y migrantes. Cuenta con 150 estados miembros y con 97 observadores. Entonces, también nació este nuevo organismo que es el que controla las migraciones, que las migraciones tengan unos estatutos y unas reglas que deban cumplirse. Por ejemplo, que una persona que necesita emigrar tenga reglamentariamente su pasaporte, que tenga su récord su récord judicial para ver que no ha cometido ningún crimen en su país, que estas personas tienen que cumplir con una visa que al principio puede ser una visa turista, pero luego tienen que cambiarla por una visa de residencia permanente o una residencia temporal. O sea, todos estos estatutos ellos la regulan para que la migración sea ordenada y todo se beneficie. No que sea una migración de que la gente entre por entrar. Entonces, ¿esto en qué beneficia también al país receptor? En el dinero. Porque el país que está recibiendo a estas personas está recibiendo a muchas personas, pero le están entrando millones y millones y millones de dólares, porque las personas tienen que pagar por estos documentos y estos documentos no son económicos, estos documentos son con un precio bastante elevado. Entonces tenemos que multiplicar esa cifra en dólares por cada persona y vemos que el gobierno se está también beneficiando económicamente de estas personas inmigrantes, ¿ok? ¿Entendido hasta aquí, chicos, para seguir? Sí. Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, con esto nosotros terminamos la clase. Voy a cerrar para hacer algunas preguntas si alguien tiene alguna duda, ¿sí? Entonces, estamos hablando de lo que son las consecuencias de los países. ¿Ustedes están de acuerdo con las migraciones? ¿Piensan que las migraciones se deban parar? ¿O piensan que las personas deberían recibir un mejor trato como personas inmigrantes? ¿Qué opinan ustedes de la migración? Pienso que los migrantes deberían recibir un trato exactamente igual que el de los propios de ese país, ya que a lo mejor muchos de ellos no salen por su simple gusto, sino porque es algo que su país lo amerita y que están en una crisis. Así que deberíamos pensar que todos tienen una familia y necesitan los mismos recursos. Muy bien, excelente, Emilia. ¿Alguien más? Evelyn. Evelyn. Ajá. Mande. Sí, háblame de la migración desde su punto de vista. Que debemos ser respetuosos con las demás personas que vienen de otros países. Eso. Muy bien. Aunque de hecho también los que vienen de otros países deberían ser respetuosos acá, ya que les están dando, ¿cómo se diría? La entrada a su país, hospedaje. Exacto. Uh-huh. También tendrían que tener una buena actitud, no solo de parte de nosotros, sino también de ellos. Exactamente. Muy bien, Ya. excelente. Emily. Mande, profe. Háblame un poquito de la migración desde tu punto de vista. ¿Qué opinas de ella? Perdón, profe.
profe, no se le escucha muy bien. No se me escucha muy bien. Hábleme usted qué opina de la migración desde su punto de vista. Yo creo que, o sea, nosotros, o sea, el país donde le están dando posada a los, bueno, se puede decir posada a los personas de otro país, tendríamos que como tenerles un poco como de consideración porque puede que su país esté pasando por alguna crisis o, o algo parecido y nosotros tenemos como que darles sus derechos como personas porque no por el hecho de que vengan de otro país no, significa que no sean igual que nosotros, que no tengan los mismos derechos que tenemos nosotros y que o sea, nosotros también tenemos que respetarles a ellos porque pueden estar pasando por alguna cosa y y si su familia o alguna cosa de eso esté pasando por un mal momento y no tengan que comer o eso. Muy bien, chicos, excelente, muy bien. Diane. Yo creo que hay que ser flexibles con el tema de las migraciones porque no sabemos si es que esa persona no siempre van a otro país porque quieran o porque les da el gusto, sino porque pueden estar pasando por una situación dura o pueden haberse quedado sin trabajo en su país. Y para seguir manteniendo a su familia, pues viajan a otro país. Muy bien, excelente. Aileen. Yo creo que los deberíamos respetar más porque no sabemos por qué situaciones estaban pasando allá en su país para que migraran y tenemos que respetarlos más. Muy bien, chicos, excelente. Entonces nosotros tenemos nuestro punto de vista y como dice Evelyn, también debería ser equilibrado de parte y parte, tanto como las personas receptoras como las personas que van llegando, ¿sí? Que el respeto sea mutuo, el respeto a las culturas, el respeto al idioma, al habla, a la vestimenta, a la comida, que ese respeto sea mutuo, para que la convivencia en este país sea sana, ¿ok? Entonces, chicos, con esto damos por finalizada la clase. El día viernes vamos a volver a reforzarla para ver si envío una hoja de trabajo para que ustedes puedan realizarla. No les mando ahorita deber porque me interesa que se pongan al día con los deberes que tienen que enviar, que tienen oportunidad hasta el jueves a las 11 de la noche. Entonces, pónganse al día, chicos, suban los deberes que necesitan y cuando ya hayan cumplido con eso, les mando su hojita de trabajo, ¿ok? Bueno, chicos, entonces que tengan una linda tarde y nos vemos en la próxima clase. Chao, profe. Chao. Chao, profe.